Bien, hermanos, tenemos buen tiempo hoy para el estudio, porque es un estudio bastante profundo. Estamos casi llegando ya a los últimos capítulos de este libro de Apocalipsis, y hoy vamos a atender a lo que es el tema del gran juicio final. Siempre a tener primero ciertas nociones y realidades acerca de lo que dice Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Eso nos está involucrando a nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del universo. Él tiene todo derecho de autor de ser tanto legislador como el juez del universo. Todo derecho lo tiene. Aparte de eso, ninguno de nosotros los seres humanos tenemos el poder ni la capacidad para impedirlo. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque una vez la maldad entró al mundo, se necesita ya ley, se necesita regulación. El incumplimiento de la ley demanda justicia. La justicia demanda un sistema judicial. Un legislador es precisamente quien dicta o implementa el conjunto de leyes que deben regir. Un juez es la persona que tiene la potestad para juzgar de acuerdo a las leyes, sea condenar o sentenciar en un tribunal. Una sentencia es una resolución judicial, una condena es un cumplimiento de la resolución. El caso es que el hombre, solamente hemos mencionado que Dios es creador, sino que el hombre es una criatura. Y como criatura al fin se debe a su creador. Todo ser humano, estoy hablando sea crédulo o incrédulo, le debe a Dios adoración, amor, reverencia, respeto, temor, obediencia, devoción. Todo hombre se lo debe a su creador. Lo contrario, entonces, se define como rebeldía. Rebeldía que Dios ni permite ni tolera, porque Él no es indulgente, Él no da por inocente al culpable. Por eso hay varios salmos que dicen que todos sus juicios son justos. La misma palabra dice que Dios mantiene un registro de todo lo que hacemos, y no solo todo lo que hacemos, también todo lo que decimos. Y por eso es que todo hombre pecador al fin va a ser juzgado. ¿Okay? Cuando hablamos de una justicia, es la virtud que se inclina, número uno, concede a cada uno lo que pertenece. Si nosotros somos pecadores, obviamente nos pertenece condenación e infierno. Aplica también el derecho. Por pecadores no tenemos ni derecho ni mérito. Y tercero, cumple la ley, y sabemos que en cuanto a la ley, porque hay que cumplir la perfección, no hay quien lo haga. Entonces, es por eso que Cristo vino a hacer nuestra justicia. Recordamos cuando Él se bajó a las aguas bautismales, que Juan el Bautista no quería, se sentía indigno de bautizar al Señor. Y el Señor le dijo, no, me conviene que yo sea bautizado para cumplir con toda justicia. Quiere decir que fue Jesús quien todo esto que tiene que ser resuelto, Él lo resolvió por nosotros. Entonces podemos estar por eso tranquilos, podemos tener paz, porque Él lo pagó todo. Por eso tenemos que entender ahora, eso es en cuanto a la justicia. Según la justicia divina, es la perfección de Dios en cuanto cumple con las normas que Él se pone a sí mismo por ser justo. O sea, al ser justo, Él mismo se impone estas virtudes. Y existe lo que es la justicia rectora, que es la norma para distinguir lo correcto de lo incorrecto. En ese caso, Él nos ha dejado a todos, y repito, esto no es solo para cristianos y creyentes, es para todo ser humano, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es para todo ser humano. Está la justicia remunerativa, que es cuando entonces, por pura gracia, según condiciones y promesas,
Dios ha decidido premiar y recompensar lo que nosotros hacemos para el Señor. Todo lo que nosotros hagamos, inclusive dice la Biblia que hasta un vaso de agua que uno dé en su nombre no va a dejar de tener su recompensa o su galardón. Porque eso se conoce como justicia remunerativa. Acuérdense, justicia rectora, los 10 mandamientos. Remunerativa, los premios y las recompensas. La retributiva o punitiva, ya son los castigos que Dios impone como consecuencia del pecado. Quiere decir que ese juicio final que vamos a estar leyendo en Apocalipsis y vamos a tratar hoy, pertenece a esa última, justicia punitiva o retributiva. Ahora, vamos a entender que van a ocurrir varios juicios. Y quiero decirle que los primeros que vamos a ser enjuiciados somos nosotros la iglesia. No son los incrédulos, somos nosotros la iglesia, que vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo, según 2 Corintios 5:10. Este juicio no define destinos. Acuérdense que el destino se define aquí en la tierra según hagamos con Cristo Jesús. Romanos 8:1, que por eso podemos descansar, no hay condenación para los que están en Cristo. Pero sin embargo, es una justicia, es un juicio para que nosotros demos cuenta por el uso de los dones y talentos que el Señor ha adornado nuestras vidas. Y claro que nos va a pedir cuenta por lo que no hemos hecho, pero ya va a recompensar y galardonar lo que se ha hecho. ¿Y por qué viene a ocurrir el juicio de la iglesia? Es el primero, porque en el momento que seamos arrebatados de la tierra, ocurre este juicio. ¿Cómo lo sabemos? Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis son muy importantes. Noten que están inmediatamente después del contenido de las 7 cartas a las iglesias. Y en esos capítulos, en el capítulo 4, se aprecian 24 ancianos. Sabemos que esos 24 ancianos es un número simbólico. Simboliza todos los creyentes del Antiguo Testamento, las 12 tribus, y todos los creyentes del Nuevo Testamento, los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Pero lo interesante que tiene que ver con el juicio es que nosotros sabemos que según los versículos del 9 al 11 del capítulo 4 de Apocalipsis, estos ancianos echan delante del que está sentado sus coronas. Entonces eso es indicio que esas coronas es porque ya ha sido llevado a cabo el juicio retributivo, remunerativo, que por eso es que tienen las coronas y simplemente lo que hace la iglesia es decir: Señor, gracias, tú me has dado esta corona por todo lo que yo he hecho por ti, pero ¿sabes qué? Si no hubiera sido por tu gracia, como dice Pablo, que según la gracia somos y hacemos, no hubiera hecho nada, te la entrego a ti. Eso es lo que va a ocurrir en ese entonces, pero ya es razón de que el juicio ha sido llevado a cabo. El otro juicio es a Israel. Va a ocurrir en el segundo periodo de la gran tribulación, según los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. O sea, Israel va a ser juzgado como nación. Entonces va a ocurrir el juicio a las naciones. Qué interesante es este juicio, porque también ocurre durante la gran tribulación. Y van a ser juzgados por el trato que los gentiles, obviamente que tienen la marca del diablo, le han dado al pueblo de Israel. Ese Mateo 25 del 31 al 46, que a veces queremos empujarlo y esforzarlo para que sea para la iglesia, no es para la iglesia. Eso es el juicio a las naciones que va a ocurrir durante la gran tribulación. Es el que dice: estuve preso y me fuiste a visitar, estuve hambriento y me diste de comer. Ese juicio es para las naciones de ese tiempo. Está el juicio a los ángeles caídos. Van a ser juzgados después del milenio, Apocalipsis 20 del 7 al 10. Y entonces, por último, el juicio ya personal, donde cada persona, estoy hablando de incrédulos,
tienen que someterse al gran trono blanco o al juicio final. Y ese es el tema de nuestro estudio, que es Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio del gran trono blanco, ¿okay?, que describe los que han muerto en incredulidad. Este juicio tiene lugar al final del milenio. ¿Por qué al final del milenio? Porque ya han terminado las 7 dispensaciones. Recuérdense que una dispensación es un periodo de tiempo en que Dios actúa con el hombre. Y se han conocido 7 dispensaciones a través de lo largo de la historia. Y el milenio es la última dispensación. Como ya se ha cumplido el plan de Dios, no solamente se ha cumplido el plan de Dios, ya el reino se estableció, ya no queda más nada. Por eso es que ocurre después del milenio, ¿okay? O sea, no más trato de Dios con los hombres. Este juicio está basado en obras a fin de demostrar que el castigo es merecido. Es merecido, hermano, porque todos los que estén allí tuvieron la oportunidad también de hacer una profesión de fe por Cristo. Sin embargo, no lo hicieron, de alguna manera. Entonces vamos a ver varios temas: el trono, el juez, los reos, las evidencias, los cargos, la sentencia, la condena y la razón del juicio. Comencemos con el primer versículo, el 11, que es: y vi un gran trono blanco. ¿Por qué es grandioso? Porque quien lo ocupa es el Dios soberano del universo, quien es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y además justo en todos sus juicios. Justo. Es blanco porque está manifestando la pureza, la santidad, la gloria refulgente de Dios. Es más, esa justicia es la que satisface la santidad de Dios. El fuego es un elemento que purifica, y es por eso que se está usando para el castigo. El juez dice: y al que estaba sentado en él. Ese es Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha sido Dios quien le ha dado esa autoridad. Esto tiene mucho que ver con 2 de Corintios, donde dice Jesucristo que ya Él le entrega el reino al Padre, para que Él sea en todo y por todos. Quiere decir que ya la obra de Jesucristo terminó. Él ha redimido ya a los que van a ser salvos, y entonces es hora de entregarle el reino al Padre y que Él sentarse en este trono a juzgar. Según los sucesos, una de las frases interesantes que aparece aquí es que dice que delante de esa gente huyeron la tierra y el cielo. Okay. No solamente dice que aquí huyen la tierra y el cielo. Dios usa la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12, para describir cómo ha de ser el fin del mundo, que es al final del milenio. No es ni en la tribulación, sino es al final del milenio, cuando ya acaba el mundo por completo. ¿Okay?
Sabemos que según Apocalipsis 21.1 y 21.10, que van a ser nuestros próximos estudios, la santa ciudad que se está formando, que Jesucristo la está formando ahora en el tercer cielo, ¿verdad? Que es allí donde vamos a ir cuando seamos arrebatados. Cuando sea la segunda venida de Cristo después de la tribulación, dice que esa ciudad va a descender de ese tercer cielo y se va a colocar en su órbita en el segundo cielo. El segundo cielo es el universo, donde están las galaxias, los astros, los planetas, etc. Por eso es que eso va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Se va a poder observar desde la tierra durante el milenio. Así como nosotros miramos al cielo y vemos la luz de la luna, desde la tierra se va a poder ver esa luz de esa ciudad en el universo. Y es por eso que, como ya allí nadie va a entrar, porque ya el número de los que van a entrar o los ciudadanos del reino se completó, como allí nadie va a poder entrar, y a su vez Dios envió ese fuego del cielo que destruyó la tierra, pues entonces la tierra como planeta, que es el único que las tiene, las condiciones para que haya vida, ya dejó de tenerla. Ya la tierra no tiene condiciones para sostener vida. Por eso es que dice el texto que no se halló para ellos ni lugar ni en el cielo, ni en la Nueva Jerusalén, pero tampoco en la tierra, porque no hay condiciones para vida. ¿Qué les queda? El infierno. No le queda más nada que el infierno. Por eso dice, huyeron la tierra y el cielo. Los reos o los condenados, menciona muertos, grandes, pequeños, dice de pie ante Dios. Al decir muertos, está hablando de la condición espiritual de sus almas. Se encuentran separados ya de Dios. ¿Por qué? Porque carecen de justificación, carecen de un propiciador. Entonces por eso están separados de Dios. No se trata de una muerte biológica, porque vamos a ver en los próximos versículos que son gente que ha resucitado en cuerpo y alma. Así que no se trata de una muerte biológica, sino una muerte espiritual. Cuando dice grandes y pequeños, lo que está indicando es condición social. O sea, ni quiere decir edad, ni estatura, ni compostura física, sino esa posición o distinción social que tuvieron en la tierra. O sea, delante de Dios en ese juicio, tanto van a haber gente que fue pobre en la tierra como rica, mandatarios como simples ciudadanos. Allí van a estar de todo. Por eso dice grandes y pequeños. Las evidencias. Dice el mismo texto que van a ser juzgados según sus obras. En otras palabras, no habrán falsos testimonios, sino dice que Dios va a abrir sus libros, sus registros, y por medio de esas evidencias no van a poder justificarse ninguno. ¿Okay? Los libros fueron abiertos. Todo lo que hicieron, todo lo que dijeron durante el transcurso de sus vidas, sin faltar es más mínimo detalle. ¿Cómo Dios hará esto? Esto se lo dejamos a Él. Nuestra mente humana y finita no puede captar y comprender cómo es que Dios va a llevar a cabo este juicio a trillones de personas. Pero el caso es, no sé, puede ser que use sus propias conciencias, trayéndole a la memoria el transcurso de sus vidas. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sabemos. Él no lo dice. Pero lo que sí dice, que van a ser juzgados según sus obras. ¿Okay? O sea que ninguno va a poder presentar defensa. En esa corte no vemos que no hay abogados, no hay ni defensa ni fiscalía. No hay necesidad porque las evidencias hablan por sí mismas. Y esto es interesante que lo conozcamos, porque siempre son preguntas de cómo Dios va a juzgar, por ejemplo, a la gente que fue antes de Cristo o después de Cristo. Ok, Dios sabe cómo. Esa es otra de las cosas que le podemos dejar a Él, que Él es justo en todo su juicio y sabe cómo les va a juzgar. Ok, mucha gente dice que no vienen a Cristo porque no entienden cómo es que Dios va a juzgar a las tribus y a esto y a lo otro. Mira, preocúpate por ti
Y déjale eso a Dios. ¿Okay? Los que murieron antes de Cristo van a ser juzgados según la ley o sin la ley, de acuerdo a lo escrito en sus corazones. Porque por eso Dios en cada corazón del ser humano ha escrito su ley. Que por eso tenemos una conciencia. Y muchos van a ser juzgados de acuerdo a esa conciencia. Así que con ley o sin ley van a ser juzgados. Algunos según la ley de Moisés, otros según la ley escrita en el corazón del hombre. Y para eso, capítulo 1, 2, 3 de Romanos, les recomiendo que lo lean porque habla mucho acerca de eso. Los que mueren después de Cristo por las mismas normas. O sea que si en este momento hay algún lugar en el planeta Tierra que no han tenido acceso al Evangelio o no han tenido acceso a la Biblia, Dios va a usar la misma norma que es lo que está escrito en el corazón. Porque si ustedes notan, aún las personas menos civilizadas, de alguna manera, hacen sus sistemas de idolatría. Entonces, ¿cómo van a tener mente para hacer sistemas idolátricos y no van a tener mente para reconocer que existe un creador y obrar de acuerdo a lo que Dios ha escrito, que es lo bueno o lo malo? Dice que existe una ley moral que es universal. Y esa ley moral trasciende pueblos, culturas, naciones. En otras palabras, no existe un ser humano sobre el planeta Tierra que no sepa diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Punto. Entonces, dice, otro libro, los que mueren después de Cristo, se le añade algo más grave todavía, que es la revelación de Cristo. Por eso Hebreos 10, 28 y 31 dice que el que pisoteara la sangre de Cristo, ya lo que le queda es una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué razón? Más cuando las personas han recibido revelación y han conocido el Evangelio. Lo que hacen es prácticamente aseverar más este juicio de Dios. Porque una cosa es ser juzgado por la ley natural y otra es ya ser juzgado por haber hecho caso omiso al Evangelio y haber despreciado a Cristo Jesús. Así que hay que tener mucho cuidado con eso porque nosotros hemos sido expuestos al Evangelio, gracias a Dios que estamos respondiendo positivamente, pero no nos apartemos de los caminos del Señor. Dice que otro libro fue abierto, es el libro de la vida. Sabemos que el libro de la vida conlleva un estudio completo en sí mismo, pero no lo vamos a llevar a cabo, que es un libro escrito desde antes de la fundación del mundo. Y va a ser una terrible angustia, porque este libro lo que contiene son nombres, y cuando se abra, imagínense estar allí, se abren los registros, te ponen evidencia de todo lo que tú hiciste en la tierra, eres hallado culpable, no tienes cómo defenderte, cómo justificarte, y que de buenas a primeras se abre este libro de la vida y que tu nombre no esté escrito allí. Va a ser terrible, terrible para esas personas. Entonces el capítulo procede a hablar de una segunda resurrección. Recuerden siempre que en la primera, que hay dos resurrecciones, no se menciona una tercera, una primera y una segunda. La primera resurrección es reservada para todos los creyentes de todas las dispensaciones. Por eso que Cristo es primicia y luego viene un orden. El rapto, los decapitados en la segunda venida y los que vayan saliendo del milenio. Van a ir resucitando y van a ir entrando a la ciudad. Eso es la primera resurrección. La segunda resurrección es solamente de incrédulos y de impíos. ¿Okay? Sabemos que la resurrección es la incorporación del alma en un cuerpo físico. O sea que eso mismo que experimentamos nosotros, los creyentes, cuando fuimos glorificados en el sentido de que se nos da un cuerpo totalmente santo y puro, físico,
ellos lo van a experimentar, pero en un cuerpo que obviamente ni es santo ni es puro, pero es un cuerpo también físico, o sea que ellos van a ser echados en el lugar de condena, no espiritualmente, sino en cuerpo y alma, en toda la totalidad de la persona. ¿Okay? Entonces procede a decir que el mar, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Cuando pensamos en el mar, imaginamos personas que murieron ahogadas, comidas por animales acuáticos, o muchos que sus cenizas fueron esparcidas en el mar. ¿Okay? Todas estas personas van a ser incorporadas y van a resucitar. La muerte viene a ser ya el sepulcro, los cementerios, vasijas con ceniza, cualquier terreno sólido que se haya depositado un cadáver, también van a resucitar. Y cuando menciona el Hades, es el lugar donde se encuentran las almas de estos cuerpos muertos, que van a salir del Hades y van a ser incorporados en cuerpo y se van a tener que presentar ante el gran trono del juicio de Dios. En ese caso, tenemos que aprender también a diferenciar estos dos términos porque mencionan el mismo lugar. No hay razón para pensar que sean diferentes. Cuando habla de Seol, es una palabra hebrea para el lugar de los muertos. Cuando habla de Hades, es una palabra griega también para el lugar de los muertos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por eso se usa Hades, porque está escribiéndose en griego, Él bajó al Hades para pagar nuestra condena y allí estuvo 39 horas pagando nuestra condena. Hay otras palabras que mencionan el mismo lugar, cada una de ellas, aunque es el mismo, simplemente se dice, por ejemplo, por los grados de profundidad. Está el abismo, que es un pozo, un calabozo para ángeles caídos y impíos. Se conoce el Tartarus, que es un lugar temporal más profundo, también para ángeles caídos e impíos. Gehenna es una palabra griega para referirse al valle de Hinón, que era la parte del suroeste de Jerusalén donde se quemaba la basura, que eso es lo triste de todo esto. Como estas personas creadas a imagen de Dios, creadas con el glorioso propósito de que sirvieran para adorar y alabar a Dios por toda una eternidad, simplemente terminen en el Gehenna, en el basurero de la tierra, por inservibles, por no cumplir con su propósito. En cuanto a los cargos, dice que fueron juzgados cada uno según sus obras. No dice mucho aquí el texto, pero si usted busca Apocalipsis 21:8, 21:27, menciona varios de ellos. No es que los mencione a todos, pero por ejemplo el 21:8 menciona los cobardes. Más bien vienen a ser los que se avergüenzan de confesar públicamente a Cristo. Teniendo en cuenta que cuando se escribe esta carta, en esta época, el emperador Domiciano estaba persiguiendo cruelmente a la iglesia. Y en ese tiempo debían de confesar valientemente a Cristo y su fe. Y muchos por cobardía no lo hacían. Entonces por eso menciona los cobardes. Los incrédulos vienen a ser ateos, evolucionistas, apóstatas, que hicieron falsa profesión de fe, y todo por falta de respeto al Creador. Abominables, los que viven como si Dios no existiera. Hipócritas, esto está incluyendo falsos religiosos y sectarios. Homicidas, sabemos que es el que le quita la vida a otro con premeditación. Fornicarios, promiscuos, dados a cualquier clase de inmoralidad y trastorno sexual. Estamos hablando de homosexuales, rameras, pornografía, los que practican parafilias. Inclusive se cree que se conocen hasta 12 tipos de parafilias en cuanto a la sexualidad. Hechiceros,
ya viene a ser los que practican ocultismo en cualquiera de sus ramas, artes mágicas, adivinación, espiritismo, santería, brujería, hechicería, astrología, creen en horóscopos, todo eso está dentro de los hechiceros. Los idólatras, los que adoran imágenes, que no guardan ni el primer ni el segundo mandamiento, Éxodo 20 del 3 al 6. Pero aquí en los idólatras está incluyendo el materialista, que muchos adoran al dios dinero, y idolatría incluye todo lo que uno entronice en el corazón por encima de Dios. Y por último, todo esto es según Apocalipsis 21:8. Se mencionan los mentirosos. No solo los que dicen mentira, dan falso testimonio, calumnian. ¿Y por qué se mencionan así los mentirosos? Sabemos que hay muchos otros tipos de pecado. ¿Por qué mencionan los mentirosos? Porque es que hay una tendencia en el ser humano como de calificar o de darle grado a los pecados. Y no es cierto que a veces no vemos lo mismo un asesinato con una mentira. Bueno, por una mentira no se va a la cárcel, por un asesinato sí. Ok, eso es en cuanto a los seres humanos, pero ante Dios todos son iguales. Por eso que se mencionan los mentirosos, para que nadie pueda justificarse y todas las personas entiendan su condición de pecadores y su necesidad de un Salvador. Avanzamos. En lugar de condena, lo mencionó el último versículo, el lago de fuego. Un lugar de tormento eterno. Según Mateo 25:41, este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. Recuerden que está prácticamente en el núcleo o centro del planeta Tierra. Es decir, que cuando Dios hizo la Tierra, que puso este lugar en el centro de ella, ya había ocurrido la rebelión angelical. No se sabe cuándo, en la eternidad de Dios ocurrió, pero ya había ocurrido porque este Mateo 25:41 dice que este lugar fue creado para ellos. Pero obviamente si el hombre corrió con el mismo destino y el mismo desenfreno, pues el hombre terminará en el mismo lugar. Otro misterio, eso también es otro misterio que se lo dejamos al Señor, que no sabemos cómo explicarlo, cómo interpretarlo. Eso lo menciona Mateo 10:15 y Juan 19:11. No sé si ustedes recuerdan estos textos donde dice el Señor que el castigo para Capernaum, para Tiro, para Sidón va a ser más leve que para Jerusalén. Yo no sé si va a haber grados ahí en el infierno, diferentes lugares de profundidad, unos más que otros. No sé, no lo podemos explicar, pero de que esos son versículos que el Señor mostró, que al contrario, mientras más usted fue expuesto a la revelación de Dios, más ha experimentado sus milagros, sus poderes, sus obras, y usted aún así no se arrepiente y no se convierte, pues va a haber un grado de sufrimiento peor que el de otras personas. Esa es la idea. La razón del castigo, lo menciona el versículo 15 y es bastante interesante. Menciona solo una razón. La única razón por no hallarse inscrito en el libro de la vida. Fíjense, es la única razón. Porque si fuera por pecados, ninguno de nosotros pudiera ser salvo. Porque somos pecadores antes de Cristo, lo seguimos siendo después de Cristo, y necesitamos que Dios nos dé un cuerpo glorificado para dejar de pecar. La única razón es por no estar inscrito en el libro de la vida, porque escrito en el libro de la vida se encuentra todos los que según la presciencia de Dios sabía que durante estas 7 dispensaciones iban a creer en Él. Como Dios lo sabía, ya tiene esos nombres escritos desde antes de fundarse el mundo. Y estas personas
no se halló escrito su nombre en el libro de la vida, es la única razón por la cual van a ser condenados. El propósito del juicio, asignar el lugar o destino del alma de acuerdo a Cristo, repito, no es para decidir destinos. Esa decisión por Cristo es en la tierra. Mientras que el hombre tiene aliento de vida, puede hacer una decisión por Cristo y puede salvarse de ir a este lugar, aunque como menciona la Biblia, vaya con olor a humo y no reciba ninguna corona, ninguna recompensa, pero por lo menos está allá. Pero tiene que hacer esa profesión de fe. De lo contrario, por eso siempre que hacemos llamo decimos, no te vayas de este mundo sin Cristo. No te vayas de este mundo sin abogado. Si tú te vas sin abogado y si tú te vas sin un sacrificio que te represente, vas a tener que pagar tú. Dios no te va a dar por inocente al culpable, no importa quién eres, qué fuiste en la tierra, grande, pequeño, lo que hayas hecho, eso no importa. Necesitas justificación. Es un juicio certero. Cuando digo certero, es que nadie lo va a poder evitar. Nadie. Ni lo va a poder evitar, ni lo va a poder parar. Es un juicio imparcial. O sea, aquí no va a haber favoritismo, no va a haber acepción de personas. Es un juicio final. No se aceptan apelaciones. No se van a dar amnistía. Amnistía es un perdón concedido. No va a ser arbitrario. Es un juicio final y es un juicio totalmente justo. Porque es Dios vindicando su santidad y justicia. Por eso yo decía al principio del estudio, Dios es el creador soberano del universo, tiene todo derecho de ser su legislador y juez. No todo ser humano es una criatura de Dios, vive en un mundo creado por Dios, recibiendo todos los beneficios de su creación, porque al fin y al cabo, el mínimo suspiro que nosotros hacemos se lo debemos a Dios. Por eso todo lo que somos, hacemos, nos movemos, todo es gracias a Dios. Porque si Dios no lo permitiera, usted no pudiera dar un respiro. Y como usted vive en este mundo y muchas de esas cosas usted no las paga, porque nos vienen de Dios gratis, nos debemos al Creador. Recuerde, adoración, amor, respeto, reverencia, temor, devoción, todo eso se le debemos a Dios. Y si el hombre no quiere, esa es la base del juicio. También se incrementa aún más la cosa de la creación por la actitud de rechazo o negligencia hacia Cristo. Y esto es bastante serio. Porque que le tomara a Dios enviar a Jesucristo a este mundo, su único hijo, su amado, a sufrir de la manera que sufrió. Y que sea la única solución. Y que aún así usted la rechace. Ya no queda más nada. Por eso dice Hebreo, solamente les queda una horrenda expectación de juicio. La norma del juicio va a ser la palabra de Dios. La sentencia del juicio, ser hallados muertos, separados de Dios por la eternidad. La condena, lanzado en cuerpo y alma al lago de fuego por toda la eternidad. De ahí no se sale nunca, jamás. Así que hermanos, este es el juicio final. Repito lo que he venido diciendo en otros estudios. Ya hablé de que la santa ciudad va a descender y es durante la segunda venida de Cristo, cuando vaya a empezar el milenio. ¿Por qué se deja para el final de Apocalipsis? Porque nuestro Dios es tan misericordioso. Porque Él no quiere terminar su palabra con algo tan horrendo como es el infierno. Él termina su palabra con algo glorioso, hermoso, bello, alentador, esperanzador, que es la descripción de la ciudad donde vamos a morar por la eternidad. Y por eso es que el 21 y 22 está dedicado a la ciudad celestial y el final de Apocalipsis. Así que la semana que viene ya damos comienzo a ese estudio sobre la ciudad santa. El Señor les bendiga.